Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con la clase de hoy, viernes 6 de agosto, hablando de sucesión testada. En la sesión anterior estuvimos mencionando el tema de los elementos constitutivos del derecho de herencia. Y estuvimos mencionando los sujetos, donde dijimos que como sujetos del derecho de herencia vamos a encontrar al causante, a los causavientes y al cónyuge o compañero permanente. Y mencionamos que este último tenía derecho a herencia, gananciales o porción conyugal, y que estos dos últimos, gananciales y herencia, no son compatibles con la porción conyugal. Entonces, o uno o los otros dos. ¿Listo? Vamos a empezar entonces ahora con el tema de los órdenes hereditarios. Como órdenes hereditarios en Colombia, nosotros tenemos... Dame un segundo, que este no es la diapositiva, un segundito. Así. Como órdenes hereditarios en Colombia, nosotros tenemos 5 órdenes hereditarios. Estos 5 órdenes están regulados dentro del Código Civil, específicamente en los artículos 1045, 1046, 1047 y 1051. Ahí es la regulación del Código Civil donde vamos a encontrar estos órdenes hereditarios. Los órdenes hereditarios están dados para que, muerta una persona, la ley establece un orden de prioridades en los cuales los parientes consanguíneos y por afinidad del causante, como es el cónyuge o compañero permanente, son llamados a heredar. Se les llaman órdenes hereditarios porque estos son preferentes uno sobre el otro. Es decir, habiendo herederos de primer orden, desplazan a los otros. No habiendo herederos de primer orden, pasa al segundo y estos desplazan a los otros. No habiendo herederos de segundo orden, pasa al tercero y desplazan a los otros, y así sucesivamente. El primer orden hereditario está determinado por los descendientes de grado más próximo, es decir, los hijos y los nietos. ¿Sí? Para la sucesión testada, estas personas reciben en partes iguales. Para la sucesión testada es diferente. En caso de que no hubiesen herederos de primer orden, es decir, que no haya descendencia, entonces se pasa al segundo orden hereditario, donde vamos a tener a los ascendientes de grado más próximo, es decir, los padres o abuelos, y al cónyuge o compañero permanente. Y estos se repartirán la herencia por cabezas. Quiere decir esto, que si está el padre, la madre y el cónyuge, se reparten entre 3. Pero si están los 4 abuelos y el cónyuge, se reparten entre 5. O si solo hay un padre vivo y el cónyuge, se reparten entre 2. Esto depende del número de personas que haya, en artículo 1046 del Código Civil. Santiago. Profe, entonces ahí diríamos que el cónyuge recibiría, pues cuando partan, ¿cierto? Al momento de... Y De liquidar otra la vez, sociedad conyugal, gananciales. bajan los gananciales y ahí otra vez en el testamento volvería a recibir, podría volver a recibir. Vuelve a recibir, pero ya otro monto diferente que es herencia. Entonces el cónyuge en ese caso recibe más plata que los otros, porque recibe por un lado gananciales y por otro lado herencia. Sí, señor. Listo, profe.
Pero en este segundo orden hereditario, el cónyuge para que reciba tiene que estar acompañado de al menos un ascendiente. En el segundo orden, el cónyuge no puede recibir solo. Tiene que estar acompañado de al menos un ascendiente. Esto se debe a que en el segundo orden hereditario, el cónyuge es un heredero concurrente, no un heredero tipo. Los herederos tipo son los herederos que determinan el orden hereditario. Es decir, si hay descendientes, ellos desplazan a todos los otros, las sucesiones de primer orden y punto. Si no hay descendientes, pero hay ascendientes, la sucesión es de segundo orden. Pero ¿qué pasa si no hay ascendientes, pero si hay cónyuge? La sucesión no se puede quedar ahí, porque el cónyuge no es heredero tipo. Entonces, en caso de que no haya ningún ascendiente vivo, pero esté el cónyuge, obligatoriamente tenemos que pasar al tercer orden hereditario. Y en el tercer orden hereditario, ya el cónyuge sí es heredero tipo. Entonces, de allá reciben el cónyuge, compañero permanente y los hermanos. Si no hay cónyuge, los hermanos se quedan con todo. Si no hay hermanos, el cónyuge se queda con todo. Porque acá el cónyuge ya sí es heredero tipo. Ya el cónyuge determina el orden. Entonces, de este orden no podemos pasar a menos que no exista cónyuge ni compañero permanente, ni tampoco hermanos. Y ahí pasaríamos al cuarto orden hereditario, donde reciben los sobrinos, los hijos de los hermanos. Y en caso de que no haya sobrinos, recibirá el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la sucesión intestada, en el primer orden, se reparten la herencia por partes iguales entre el número de hijos. En el segundo orden, se reparten por cabezas, dependiendo de cuántos ascendientes hay más el cónyuge. Si son dos ascendientes y el cónyuge, cada uno se queda con una tercera parte. Si solamente hay uno de los dos, cada uno se queda con una mitad y así sucesivamente. En el tercer orden hereditario, la mitad de la herencia se va para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos, los cuales se reparten la sucesión por cuotas. Y en el cuarto orden hereditario, los sobrinos que van a recibir en partes iguales y ya en el quinto, pues bienestar familiar. Estas son las reglas de la sucesión intestada. Para la sucesión testada tenemos los mismos órdenes, pero las reglas varían. Para el primer y segundo orden hereditario, la sucesión se parte así. La masa herencial la vamos a dividir 50% para los herederos forzosos. Y el otro 50% de libre disposición. Libre disposición. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Los hijos o nietos y los padres o abuelos. El cónyuge no es heredero forzoso. Entonces, aún en el segundo orden hereditario, si yo hago un testamento de una manera dada, yo puedo dejar al cónyuge sin herencia, sin ningún problema. Esto es lo que podríamos llamarlo como un desheredamiento tácito, donde yo no dejo sin herencia a la persona porque lo declaro desheredado, sino porque reparto todo sin dejarle nada.
como no es heredero forzoso, yo no tengo que dejarle algo, entonces lo puedo dejar sin nada. Los gananciales siempre los tengo que respetar. Eso sí no tiene discusión. Los gananciales siempre habrá que respetarlos. Esto estamos hablando es únicamente de la herencia. Entonces, para esos dos órdenes hereditarios, el testador puede disponer libremente de la mitad de sus bienes y decir, esto le queda a Pedro, esto le queda a Juan, etcétera. Puedes repartir este 50% a quien le dé la gana y el otro 50% obligatoriamente se lo tiene que dejar a los hijos o a los padres si la sucesión es de segundo orden. Listo. En cambio, la situación es totalmente diferente cuando estamos hablando del tercer, cuarto y quinto orden hereditario. Porque en este evento el 100% de la masa es de libre disposición, el 100% de la masa. Entonces, el cónyuge puede repartir como le dé la gana, porque ninguno de estos es heredero forzoso. Los únicos herederos forzosos son estos dos. Entonces, el testador puede repartir y dejarle a quien le dé la gana y dejar como Armando al cónyuge, a los hermanos, a los sobrinos o al ICBF. Ojo con el asterisco, al cónyuge siempre le vamos a respetar su derecho a gananciales, siempre. Es la herencia lo que lo podemos excluir. Si la persona reparte todo. Entonces, los órdenes hereditarios para la sucesión testada también son importantes para establecernos si hay herederos forzosos. Y en cuyo caso debemos dejar una porción de la sucesión, en este caso la mitad, para que se reparta entre esos herederos forzosos. Si no encontramos herederos forzosos, como en el caso del tercer, cuarto y quinto orden, el 100% es de libre disposición. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, esos órdenes hereditarios nos van a servir a nosotros para poder establecer cómo se va a repartir la herencia. Esto, esa es la función de los órdenes hereditarios, determinar cómo la vamos a repartir. Y ya sabemos que esto está regulado artículos 1045, 1046, 1047 y 1051, el cuarto y el quinto orden hereditario. Para sucesión intestada. La sucesión testada se reparte de esta otra forma que estamos viendo acá más abajo. Listo. Igual esto lo hacemos y lo desarrollamos en un ejercicio como tal más adelante. Tercer punto de los elementos constitutivos del derecho de herencia. El primer punto fueron los sujetos, que es el 1. El segundo punto fueron los órdenes hereditarios y vamos a pasar al tercer punto, que son los interesados jurídicamente. Aquí nos estamos refiriendo a personas que a priori nada tienen que ver en la sucesión, ya que no son herederos ni legatarios, pero que, pese a no tener ninguna de estas calidades, heredero, legatario, cónyuge, aún así estas personas van a participar dentro del proceso por diferentes circunstancias. El primero de ellos es el albacea testamentario. El albacea testamentario es básicamente un administrador de bienes que se nombra con el testamento. Es decir, ese testador nombra a una persona como albacea para que al momento de su muerte y hasta que se repartan efectivamente los bienes, esa persona administre todo.
se encargue de dar la cara, de responder demandas o formularlas en casos de que sea necesario. Y además de velar porque se respeten las disposiciones testamentarias que dejó la persona. Esa figura solo la vamos a encontrar en sucesión testada. Pero ojo, que el albacea no es obligatorio. Se puede nombrar albacea o se puede no nombrarlo. Dentro del testamento también me puedo quedar callado. No hay ningún problema. Entonces, no es una figura muy común que digamos, pero sí se presenta. Porque requiere no solo que la sucesión sea atestada, lo cual ya de por sí es raro. Ya les he dicho yo que más o menos el 95% de las sucesiones son intestadas. Pero además de que requiere el testamento, requiere el nombramiento expreso como albacea testamentario. Y como les digo, su función es administrar los bienes de la herencia y hacer respetar las disposiciones testamentarias. ¿Listo? Esa es la función del albacea. Entonces al albacea le va a interesar entrar dentro de la sucesión porque tiene que rendir cuentas. Vea, estos bienes han producido esto para que lo tengan en cuenta como frutos a repartir. Vea, hay estos gastos. Vea, tocó vender estos bienes para pagar esto. Vea, tocó hacer tal cosa. ¿Sí? Es el administrador de bienes. Profe, tiene que ser abogado. No. Segundo, el curador de la herencia adyacente. Esta figura opera cuando se declara herencia adyacente. Es decir, 15 días después de abierta la sucesión, nadie ha aceptado o repudiado la herencia. Entonces se solicita que se declare yacente, que la herencia está ahí esperando a ver que alguien aparezca, así sea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero mientras tanto, es necesario nombrar un curador, porque por ejemplo, Pedro tenía una finca donde habían 6 trabajadores y Pedro quedó debiendo salarios. Entonces, esos trabajadores no se pueden quedar esperando sécula seculorum a que llegue alguien, aparezca y les pague. Entonces, se puede nombrar ese curador para que esa persona haga los respectivos pagos. Ese curador también se va a encargar de administrar los bienes y mantenerlos en buenas condiciones y de, en caso de ser necesario, representar a la herencia en juicio. Si la sucesión es demandada por una persona o si es necesario que la sucesión demande a alguien, como en el caso de la reivindicación de los bienes herenciales, eso lo debe hacer el curador. Sí, porque Pedro dejó la finca, pero la finca se quedó en posesión de uno de los trabajadores. Entonces, el curador puede demandar para que se reivindique ese bien a favor de la sucesión y que luego se reparta. Entonces, ese curador va a actuar como albacea, como administrador, pero también va a poder representar a la herencia, a la sucesión, en juicio. ¿Listo? Este sí no se hace por testamento, sino que se le pide al juez, junto con la declaración de herencia adyacente, que se hace a los 15 días de abierta la sucesión sin que aparezca nadie a reclamarla. Entonces, en ese caso se le piden al juez las dos cosas, que la declare yacente y que le nombre un curador. Santiago. Profe, es que me generó la duda cuál es la diferencia entonces, cuál vendría siendo la diferencia entonces entre el albacea y el ¿Y el curador? curador, sí, profe. El nombramiento testamentario versus el nombramiento por parte del juez, 1. Y segundo, que el albacea se da aun cuando sepamos quiénes son los herederos y aun cuando estemos ahí con los herederos durante todo el proceso. En cambio, este se da cuando la gente no reclama. Cuando la gente no reclama, se solicita que se declare yacente la herencia y que además se nombre esta persona. Entonces, son figuras similares, pero tienen unas pequeñas diferencias muy importantes.
Sí, y a mí de las que más importantes me parece es eso, que la albacea siempre está trabajando, así no se haya declarado yacente ni nada. ¿Desde qué momento empieza a ejercer su función? Desde que murió la persona, básicamente, porque ahí está el nombramiento por parte del causante. Pero Pero en entre funciones son funciones, muy similares. entre funciones hacen como lo mismo, ¿cierto? Sí, en funciones son básicamente iguales. Listo, profe, gracias. Profe, entonces cuando está este curador de herencia adyacente, ¿quién abrió la sucesión? ¿O quién demandó para que se abriera la sucesión? Sí, La puede sí. abrir cualquier persona, cualquiera de estos interesados, Mm, por ejemplo. En este caso no habrá curador porque todavía no está nombrado, pero puede ser cualquiera de estos. Pueden ser, por ejemplo, los trabajadores que estamos mencionando que la persona dejó como acreedores del muerto. ¿Ya? gracias, profe. Isabela. Profe, ¿y hasta qué momento es eso? O sea, ¿cuánto plazo hay para que se quede este curador haciendo esta función? Hasta que, Depende, o sea, si aparecen otras personas y solicitan que se nombre a otra persona para que se administren los bienes, ya hasta ahí. Porque usted puede decir, si las personas están de acuerdo que esa persona permanezca, se puede quedar. Pero si los herederos quieren nombrar a otro, ya ahí termina su función. Cuando la herencia deja de ser yacente, podría terminar su función. Listo. ¿En qué momento deja de ser yacente? Cuando aparece alguien y dice, hey, venga, esto es mío. Ya, hasta ahí. En cambio, en la albacea no, en la albacea basta que se termine la sucesión. Pero también los herederos pueden decir, no, que esta persona se quede como administrador de bienes hasta que se entregue la sucesión. ¿Sí? La verdad es que si el albacea es raro, este es totalmente extraño. Este sí es muy difícil de ver, muy difícil. Sin embargo, Bienestar Familiar tiene una sección específica para herencias que no tienen a nadie, para ellos ir a reclamar. Hay una división de Bienestar Familiar solo para eso. Entonces, lo que yo pensaba que no pasaba en Colombia, o que habría uno en 1.000.000, resulta que pasa con bastante frecuencia, que la persona muere y no tiene ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni cónyuges, ni sobrinos, y entonces le queda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces sí ocurre, pero definitivamente es muy raro. La verdad es que sí es muy raro que esto pase. Listo. Siguiente sujeto del derecho de herencia. Los socios de comercio del causante. Socios de comercio del causante. Entonces, los socios de comercio del causante. Estas personas son interesados porque ellos necesitan saber qué va a pasar con la participación que tenía ese causante. ¿Sí? Tenemos una sociedad de 3 personas, fallece uno. Ellos necesitan saber qué es lo que va a pasar con esa parte de las acciones. ¿A quién le van a quedar? Si va a tocar liquidar la sociedad conyugal, la sociedad comercial. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tomar las decisiones, etcétera. Entonces, a esos socios de comercio les interesa muchísimo saber quién va a quedar con esa participación que tenía la persona que falleció. Supremamente importante. Entonces, ellos también pueden estar interesados dentro de la sucesión. Hombre, que hay que pagar algo, que hay que repartir unos dividendos, que hay que hacernos parte dentro. ¿Sí? Entonces, a ellos también les interesa estar dentro de la sucesión. No siempre, esa figura no se va a dar siempre, eso se va a dar solamente cuando haya socios comerciales, pero cuando los haya, a estas personas les interesa mucho saber qué es lo que va a pasar con esa participación que tenía el socio. Listo, entonces es básicamente eso, para ver quién es el que va a quedar con eso, quién va a ser, digamos, los nuevos socios en representación del que tenían como socio, digamos, primario, y qué va a pasar con las acciones, a quién le van a quedar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas? Este es muy simple, pues, este no tiene mayor importancia. Usufructuario y fideicomisario. Aquí tenemos dos figuras, como el usufructuario y el fideicomisario, que dependen de dos contratos aparte, como es el usufructo y el fideicomiso.
Principalmente el del usufructo, porque el usufructo implica un contrato donde una persona que es propietario de un bien inmueble, que tiene el derecho real de dominio, o sea, que tiene el uso, el goce y la disposición del bien, le cede a otra persona el usufructo, es decir, le cede el uso y el goce de ese bien. El propietario se va a reservar la disposición, pero usted le va a ceder al otro el uso y el goce. Ese contrato de usufructo está sometido a unas condiciones y a unos plazos. Por ejemplo, puede darse por la muerte o terminarse con la muerte. Entonces, por ejemplo, si en un testamento se dice que la propiedad tal le queda a Juan, pero que debe constituir usufructo a favor de María, entonces a partir de la muerte, María, como usufructuaria, necesita que efectivamente se haga. O lo mismo ocurre si había un usufructo y al momento de la muerte de la persona se termina ese usufructo y se debe restituir el bien al propietario o al nudo propietario, que tenía la nuda propiedad, es decir, que tenía solamente el derecho de disposición y no el uso y el goce. Santiago. Profe, es que hace poquito un abogado me estaba comentando que ese usufructo es una manera de desheredar. Entonces me decía, vea, usted llega y le constituye usufructo vitalicio a una persona, ¿cierto? Entonces me lo estaba contando porque estaba llevando un caso y que le han dado la idea de que eran dos hermanas, no, era una mamá con una hija, ¿cierto? Sí. Con dos hijas, perdón. Una, no, nada que ver, pues, nunca se preocupaba por la mamá, la otra le entregó toda la vida a la mamá. Y entonces, obviamente, la señora quería que la hija con la que había vivido toda la vida se quedara con todo lo de ella, porque, pues, con la propiedad como tal. Y la solución que le dio el abogado fue: póngale usufructo vitalicio, porque usted no la puede heredar en ningún momento, porque si bien ella pues sigue siendo su hija y pues no ha incumplido en ninguna de las causales para desheredarla, la única manera que quede es póngale usufructo vitalicio a su hija y ya, cuando muera su hija, que ella va y reclame. No sé si sea tan fácil, pues realmente no sé si sea una solución tan fácil. ¿Vos qué opinas, profe? Pues como desde tu conocimiento, o sea, si es como tan viable o qué. Sí, o sea, sí es como una especie de desheredamiento en el sentido que usted le dice a la hija, a la otra, le dice, usted es propietaria de este bien, de esta finca, de esta casa, de este apartamento, pero usted no lo puede usar ni gozar. Usted solamente tiene la disposición del mismo hasta que la otra se muera. Lo cual de cierta forma sí funciona como desheredamiento, es interesante, pero yo creo que yo lo haría diferente. Porque mira, el caso es este, la señora María, y María tiene dos hijas. Laura, Catalina. Entonces la hija quiere, digamos, entre comillas, excluir a Catalina porque es la persona que no se preocupó por ella en vida y que no, simplemente no. Digamos que esta es la persona que, en cambio, quiere beneficiar a Laura. Ante lo cual, vos me decís, existen dos bienes. Existe un bien por aquí y un bien por acá. Entonces se dice, vea, este bien se lo damos directamente a Laura. Y este bien se lo damos a Catalina, pero le damos el usufructo a Laura también. A Laura. Entonces, Catalina queda como propietaria de esto, pero no lo puede usar ni gozar, entonces
quedan las mismas. Sí, pero al fin y al cabo, Catalina sigue siendo la dueña y en el momento en el que muera Laura, esto retorna. ¿Listo? Profe, esa es la nueva propiedad, ok. La nuda propiedad es esto, que ella quedó dueña de la propiedad, del derecho real de dominio, pero solamente tiene la disposición, que el derecho real de dominio son 3 derechos. El dominio implica el uso, el goce y la disposición, ¿sí? Entonces, usted nada más queda con esto. Los otros 2 le pasan acá. Profe, pero Profe. Catalina lo puede vender. Sí, y lo puede hipotecar, y lo puede donar, y puede hacer lo que le dé la gana con ello, solamente con respecto a la disposición, no frente al uso ni al goce. La Ahí cosa está el es que problema, para que lo venda. vender eso es Eso muy es difícil. complicado. Profe, y ahí no habría, pues, uno como abogado de Catalina, porque pues uno lo ve desde el abogado de Laura muy fácil, pero si uno lo ve como el abogado de Catalina, ahí no hay una intención de defraudar mi derecho de, pues, como Sí, como tal. sí y no, porque usted tiene el derecho, pero no está siendo defraudado. Entonces uno sí, o sea, eso ya es argumentativo, pero yo lo veo difícil. Yo, en cambio, teniendo en cuenta eso que vos acabas de decir, que yo puedo decir que este negocio se debe eliminar porque este negocio queda como en veremos la razón, ¿sí? Entonces esto puede constituir una causa ilícita. Entonces yo, en vez de hacer esto, preferiría hacer lo siguiente. Dentro de la masa herencial de esta señora, el 50%, ya dijimos, se lo tiene que dejar a los herederos forzosos. ¿Sí o no? Entonces, este 50% obligatoriamente tiene que quedar para Catalina y para Laura. ¿Listo? Lo que yo haría sería entregarle toda la libre disposición a Laura. Entonces, ¿cómo queda este asunto? Catalina quedaría con un 25% en los 2 inmuebles. Pero el resto, todo el resto, sería de Laura. Laura puede, mediante un proceso divisorio, solicitar la compra de esto. Pero aún mejor, vamos a suponer que los bienes valen lo mismo. Entonces, si valen lo mismo, yo lo que puedo decir es la mitad, es decir, este bien, la mitad va a quedar para Laura. Y la otra mitad para Catalina. ¿Listo? Para respetar esto. Pero el otro bien, todo enterito, para Laura. ¿Listo? Suponiendo que valgan lo mismo, porque si no valen lo mismo se nos empieza a complicar el asunto. Entonces Laura queda con uno entero más la mitad del otro, con un 75% de la herencia. Y ese 25%, que Laura lo negocie, ¿sí? Que se lo compre a Catalina. Es más, puede, por ejemplo, hipotecar paga esto, le paga el derecho y se queda con los 2. Ah, pero una hipoteca, sí, pero queda con 2 bienes. A mí me gusta más esta que el otro, y ella sí queda propietaria de uno entero más la mitad del otro, o el 75% en los 2, en caso de que tengan valores muy disímiles, que sea muy difícil de cuadrar, como lo estábamos diciendo. A mí me gusta más esta. Hombre, Catalina igual le estamos dejando, sí, pero le estamos dejando lo mínimo que me exige la ley. Y esto sí no se puede tumbar por ninguna razón, porque con el otro puede ocurrir lo que vos decís. Yo demandar diciendo de que la constitución de ese usufructo es defraudatoria porque realmente no le estás dando nada. Sí, le estás dando una nuda propiedad, pero que realmente no le estás dando nada porque la venta de eso es difícil, la hipoteca es difícil, o sea, realmente no le estás dando nada y a la otra persona sí le estás dando. Entonces hay una especie de desheredamiento tácito. Sí, eso se puede alegar y ya dependerá pues de la interpretación que le dé el juez para que diga que sí o que no. Pero de la manera en la que yo te digo,
le dejas el 75% a una persona Más y al fácil. otro le dejas el 25%. A mí me Claro. parece mejor toda la Sí, vida. claro. Profe, y yo puedo, ¿cómo es que se le dice? Pues como condicionar el derecho a herencia, pues en un testamento. A la Decirte, herencia no, la libre disposición sí. listo. Porque usted no puede decir, va a recibir su herencia cuando cumpla los 18 años. No, eso no lo puedes hacer. Pero si es heredero forzoso. Pero si es libre disposición, sí. O sea, los legados pueden estar condicionados. Lo que sí yo puedo hacer con la herencia es establecerle cosas como, usted va a recibir esto en herencia, pero tiene que compartirlo de esta manera o debe hacerse cargo de esto y esto. ¿Sí me entiende? Ese tipo de... Eso es a lo que me refería, porque por ejemplo, yo puedo decir en mi testamento, Daniel, le voy a dejar mi casa como hijo mío, pero usted va a hacer usufructo a favor de su hijo, para que usted nunca lo vaya a dejar en la calle. Sí, sí, se puede hacer. Lo que no se podría hacer sería, usted no va a recibir herencia sino hasta que... Listo. pues sí, porque es que ahí, no, momentico, o sea, estás desheredando a la gente, pues no se puede. Porque entonces yo le podría poner a usted una condición imposible de cumplir y entonces quedó Para que no desheredado. Sí, o sea, yo sé que usted no tiene ni un peso, entonces yo digo, hasta que usted no le pague la carrera a Juan, que yo sé que usted no tiene con qué y que nadie le va a prestar, yo no le toca nada por herencia. Entonces, no, porque es un desheredamiento tácito, ¿cierto? Pero yo Pero digo, igual una de las características de la herencia no es que es incondicional. sí, por eso, o sea, no se puede por eso, porque usted está recibiendo, o sea, porque me estás negando la herencia, que me estás poniendo una condición para poder recibir y de pronto si yo no puedo cumplir esa condición me lo estás negando. Pero diferente es a que yo le deje, por ejemplo, usted sí va a recibir sí o sí, pero que le ponga una carga adicional, ¿sí? Que le diga, usted va a recibir esto por herencia, ¿sí? Pero tiene que asumir esta carga. Por ejemplo, mantener a la abuela. Entonces se les deja una obligación a los herederos. Los herederos van a recibir todo, pero deben mantener a la abuela. Ok. Listo. Y se incumple. Pues ya habría que mirar cuáles son las sanciones que se ponen en el testamento. Yo no los puedo dejar sin herencia, ¿sí? Pero Pero sí entonces los puedo dejar sin libre disposición. Por ejemplo, si yo no dije nada, si yo dije, vea, todos mis bienes van para los hijos, pero tienen que mantener a la abuela. Si no, nada más le entregamos lo de los herederos forzosos, la mitad legitimaria y el resto por libre disposición a la abuela. Por ejemplo. Listo. Entonces, ok. ¿Sí? Entonces, ahí se dice, es como... En Estados Unidos se utiliza mucho la figura del trust fund, que es como un fideicomiso. Entonces, por ejemplo, la persona se muere y no le deja la plata a los hijos, sino que la deja en un fondo de inversiones. Y ese fondo de inversión administra los bienes y le da rentabilidad a los hijos. ¿Para qué? Para que no hagan las del berraco, sino para que les den lo suficiente para vivir. Aquí no puede, porque lo que es por herencia es por herencia. Le toca sí o sí. La libre disposición sí le puedo poner yo todos los condicionales y modales y lo que usted le dé la gana, ¿sí? Porque como es un legado que depende de la voluntad únicamente, entonces usted le puede poner a eso lo que quiera, siempre y cuando obviamente sea factible. Entonces, a la herencia, digamos a la legítima, yo no la puedo condicionar a la legítima, que sería la herencia forzosa, ¿listo? Pero a la libre disposición sí le puedo poner lo que me dé la gana de condicionales. Y muchas veces lo que le dicen, lo que ponen es que esto le quede a tal persona, pero si pasa esto, entonces que le quede a aquel y si no, que le quede a aquel otro. ¿Listo? Entonces ponen como varias condiciones y en caso de que no, y en caso de que no, y en caso de que no, y así. Algo que sí uno puede hacer con la herencia de los hijos, la herencia forzosa, es que la administración de los bienes no le quede a los papás. Eso sí se puede hacer. Ejemplo. Muere Pedro. ¿Sí? Su herencia le va a quedar a sus hijos. Pero él puede decir que la administración de los bienes herenciales no le quede a la mamá, sino que le quede a otra persona.
¿Por qué? Porque están peleados, porque la mamá es una bebedora, por cualquier cosa. Eso es lo que se constituye en un peculio adventicio extraordinario. En personas, cuando se habla del patrimonio, se habla del patrimonio de los hijos menores de edad. Y se dice que el patrimonio de los hijos se divide en peculios, y hay 3. El peculio profesional, el peculio adventicio ordinario y el peculio adventicio profesional, extraordinario. Peculio profesional, peculio adventicio ordinario y peculio adventicio extraordinario. Los padres no pueden usufructuar los bienes fruto del peculio profesional, es decir, bienes fruto del trabajo del hijo. Los pueden administrar, pero no usufructuar. ¿Listo? Los bienes del peculio adventicio ordinario los pueden usufructuar y administrar, las dos. O sea, el hijo es dueño de un apartamento, el papá se puede mecatear el arriendo. ¿Listo? Vamos al peculio adventicio extraordinario. Son cuando los hijos son dueños de bienes, pero está la condición expresa de que los padres no pueden ni usufructuar ni administrar los bienes. Entonces, yo podría dejarle algo al hijo, pero poner la condición de que esa persona no lo pueda administrar. Que lo administre otro, ¿sí? Yo no estoy incumpliendo, la herencia se está dando, solo que la administración y el usufructo de esos bienes la recibe otra persona, no los padres. Eso sí se puede establecer. Eso es muy raro que se dé, pero se puede, ¿sí? Teniendo en cuenta lo de los peculios, que es el patrimonio de los hijos menores de edad y cómo los padres con patria potestad se relacionan con eso. ¿Listo? Entonces, esos son hasta acá, usufructuario y fideicomisario. Y nos quedan los acreedores del causante. Los acreedores del causante. Profe, Dígame. usted habló del usufructuario, pero del fideicomisario no lo terminó. Ah, pues lo que hemos dicho es que el fideicomiso se puede constituir, entonces que si se constituye fideicomiso, pues la persona, el fideicomisario, podrá llegar a participar en la sucesión, pues con miras a que se constituya el fideicomiso o que se restituya el mismo, porque también la muerte se puede establecer como punto de partida para establecer el fideicomiso o como punto de terminación y que se deba restituir a favor del beneficiario. Recuerden que en el fideicomiso es un contrato en el cual tenemos un propietario de los bienes que le va a dar esos bienes a otra persona que se va a llamar propietario fiduciario o fideicomisario, que esa persona se va a encargar de administrar esos bienes, pero que, cumplida la condición, deberá restituir esos bienes a favor de un beneficiario. Entonces es muy común que ocurra lo siguiente. Al momento de la muerte se constituye un fideicomiso sobre estos bienes, libre disposición obviamente, y pasan a manos de tal persona. Y cuando se cumpla la condición, que puede ser el tiempo, la muerte, ¿sí? O el plazo más bien, que puede ser el tiempo, la muerte o una condición, que se realice algo, entonces pasamos a restituir el fideicomiso a favor del beneficiario. ¿Listo? O que por el contrario, esos bienes ya estaban en fideicomiso y al momento de la muerte del causante se cumple la condición que se había puesto o el plazo que se había puesto y se debe restituir a favor del beneficiario. Entonces, por eso es que la persona, el fideicomisario tiene que estar ahí pendiente para saber si se está cumpliendo la condición y debe restituir o si se está constituyendo el usufructo con esto, etc. Profe, solamente se puede conformar con el porcentaje de libre disposición. Sí, porque volvemos a lo mismo. Usted no puede dejar a los herederos forzosos sin herencia. Si usted lo hace, los está defraudando, entonces el negocio se puede demandar.
¿Listo? A los herederos forzosos, que recuerden que solamente son los descendientes y los ascendientes. Los demás no son herederos forzosos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, terminados estos de estos cuatro, pasemos a hablar del acreedor del causante. Aquí se da en este del acreedor del causante porque el causante debe algún dinero o debe alguna obligación, no necesariamente dineraria, cualquier obligación, y entonces el acreedor va a entrar a la sucesión para reclamar su acreencia. Dentro del inventario de bienes que se hace, la persona se presenta y dice, a mí se me debe este dinero o se me debe esta obligación. Véanla acá. La persona entonces ingresa como acreedor y a la hora de la partición le adjudicamos directamente a él bienes para pagarle su acreencia o realizamos pues la acción que haya que realizarse en caso de que sea una obligación diferente a dar dinero en efectivo, porque las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, si es una obligación diferente a dinero, pues se tendrá que cumplir con ella desde la misma partición. ¿Listo? Entonces, el acreedor puede abrir la sucesión, puede presentarse al inventario y puede ser adjudicatario de bienes para el pago de su acreencia. Entonces, el acreedor del causante es muy importante. Sobre todo porque hay acreencias muy jodidas, como por ejemplo las acreencias laborales. ¿Sí? Entonces, a esos hay que tenerles mucho cuidado porque eso fácilmente se quedan con la herencia enterita. ¿Sí? Si no se ha respetado los términos que dice la ley, sobre todo referente a prestaciones sociales, salarios, etc. Entonces, esas acreencias laborales son de mucho cuidado. Entonces, cualquier acreedor puede presentarse a la sucesión para que le sea reconocida su deuda y que le sea pagada o cumplida dentro del mismo proceso. ¿Listo? ¿Dudas? Muy bien. Y por último, en la clase de hoy vamos a hablar acerca del objeto del derecho de herencia. Y tenemos dos puntos: el patrimonio del causante y el patrimonio de la sociedad conyugal. Resulta que dentro de la sucesión yo tengo que liquidar la sociedad conyugal, además de la herencia. Las personas muchas veces tienen dificultades para reconocer cómo se relacionan estas cosas. Pero si uno lo explica con comercial, la persona lo entiende más fácil. ¿Listo? Miren este ejemplo. Tenemos una sociedad. Llamémosla Almacenes Éxito. Listo. Y resulta que Almacenes Éxito pertenece a 3 socios. A Hugo, a Paco y a Luis. ¿Listo? Cada uno con una participación igual del 33.33%. Entonces vamos a decir que el patrimonio de Almacenes Éxito equivale a 900 millones de pesos. Si se va a liquidar esta sociedad, ¿cuánto le toca a cada uno? No, pues, ¿cuánto le toca a cada uno? 300 millones. ¿Cuánto?
Ya 300 millones a cada uno. Entonces a cada uno le tocan 300 millones. 300 de Hugo, 300 de Paco y 300 de Luis. ¿Listo? ¿Esto a qué corresponde? Esto es la participación en las acciones de este proceso o de esta, ¿cómo lo llamamos? De esa sociedad, ¿sí? Esta es su participación. Entonces usted recibe 300 millones de pesos. Ah, pero ¿qué ocurre si Paco muere? Entonces resulta que ya Paco tiene un patrimonio de ¿cuánto? 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. Y resulta que Paco tiene 2 hijas, Daisy y Rosita. Entonces, ¿qué pasa con este patrimonio? La mitad para cada una. Entonces reciben Daisy 150 y Rosita 150. Listo. Hasta ahí ningún problema. Ah, pero ¿qué ocurre si Paco tenía 700 millones de pesos? Antes de recibirlo del éxito, tenía el 700 millones de pesos de plata de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ahí ya sería la sucesión intestada normal, con los ascendientes, descendientes, no. Sí, pero ¿y qué ocurre acá? Se reparte entre los herederos ¿Qué cosa se reparte? los bienes propios que tenía antes de Se fallecer. reparten los 700 millones entre sus herederos. Entonces, ¿cómo reparto? Depende, por No ejemplo. serían si los 500 y papás- 500. ¿Por qué serían 500 y 500? Pues se sumarían ambos y se repartirían entre los herederos, que son las hijas. Claro, es decir, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó acá? Paco, ¿cuánta plata tenía? Él tenía 700 millones. De él, plata de él, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Falta la plata del éxito. ¿Cuánto es la plata del éxito? 300 millones. Listo, entonces falta ¿cuánto? 300. 300 millones. Vamos a ponerle aquí 300. En total, entonces, ¿cuánto nos queda? 1.000 millones. 1.000 millones de pesos. Entonces, en total, junto con la plata del éxito, tenemos 1.000 millones. Los 700 que él tenía antes y los 300 que le quedaron del éxito. Entonces, ¿cuánto le queda a cada una de estas muchachas? 500 y 500. 500 y 500. Entonces, acá... Profe, ¿y si Paco tuviese esposa, qué? No, pero no me empiece a complicar el asunto, porque es que entonces usted me empieza a poner aquí, no, y si tenía esposa, no, pero si además tenía moza, no, y entonces que Daisy se murió y tenía 2 hijos, no, pero entonces ya se había muerto esta también, no, pero murieron en conmoriencia, no, pero tenía hermana, entonces ya se nos vuelve esto un negocio de nunca acabar, entonces calma, calma. Calma, relájese. No le ponga tantas complicaciones. Paco, un hombre soltero. Calma, relájese. Entonces, Hombre 1.000 soltero millones con de los pesos. papás muertos, o sea, solamente tenía las 2 hijas. 1.000 millones de pesos. Aquí los papás importan 3 pepinos y medio. ¿Por qué importan 3 pepinos los papás? Porque primero Porque están tiene los heredos hijos. forzosos. Porque hay Porque hijos. primero son los hijos. Pero es que son viejitos, están muy viejitos y no tienen con qué comer y son inválidos y se van a ir para la calle. Entonces, ¿qué nos dice el Código Civil? Haga testamento. No, ¿qué dice el Código Civil? Que primero los hijos.
Sí, dice, de malas con los viejitos, primero los hijos. Ay, pero qué pesar, sí, qué pesar, de malas. Sí. Pero es que son de malas. De malas, 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 de malas. ¿Ya? Ay, pero se puede hacer, sí, sí se puede, pero si no se hace, de malas. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Los hijos desplazan a todo mundo. Punto. ¿Listo? Pero ¿por qué me metí con una sociedad? Porque esto es exactamente igual a lo que ocurre cuando resulta que Pedro está casado con María y ellos tienen 2 hijos. Pablo y Andrés. Resulta que acá ellos tienen una sociedad, un negocio, igualitico a este, que ¿cómo se llama? Sociedad conyugal. SAS. Básicamente. Esto es un negocio como este. Pues en esta sociedad conyugal, uy, yo borro este conyugal. ¿Se puede corregir? Esta sociedad conyugal, con la muerte de Pedro, tenemos que liquidarla. Y el patrimonio de esta sociedad conyugal eran 600 millones de pesos. Pero por otro lado, Pedro, antes de casarse, porque le tocó una herencia o algo así, tenía un patrimonio él de 700 millones de pesos. Propio. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este negocio es ¿qué? Liquidar esta sociedad conyugal. ¿Cómo liquidamos? 50% de gananciales para uno, 50% de gananciales para el otro. Entonces a Pedro, de ahí arriba, de esa sociedad conyugal, le vamos a meter aquí 300. ¿Sí? Teníamos los bienes propios, estos 700, ¿sí o no? Lo que viene de la sociedad conyugal, que son estos 300. ¿Por qué? Porque vienen de acá. Así como para Pedro van esos, para María también llegaron 300. Entonces a María le corresponden 300 millones de la sociedad conyugal. ¿Listo? 300 para María, 300 para Pedro y ahí están los 600. Ok, y ahora nos queda una herencia de 1000. Esos 1000 incluyen los bienes que le correspondieron a él por la sociedad conyugal, pero también nos va a incluir los bienes propios. ¿Listo? Esta herencia que le queda a Pedro, sumando lo que él tenía, más la participación que tenía en la sociedad conyugal, sus acciones, digámoslo así, en la sociedad conyugal,
se deben repartir entre estos dos. ¿Cuánto le queda a cada uno? 500 y 500. 500. 500. Mire que es exactamente el mismo ejercicio que hicimos acá. Profe, tengo una Sociedad, pregunta. se reparte y luego se reparte la sucesión. Dígame. Ahí en este de almacenes éxito, ¿te puedes devolver, por favor? Sí. Gracias. Uno puede elegir si quiere los 300 millones o si colocan a los dos hijos como socios. O obligatoriamente se tiene que dar Pero lo que la pasa plata es y que salir de acordate ahí que en como este socio. caso dijimos que estábamos liquidando esto, que ya esto no iba más. Ah, ok. Pero en caso de que no se liquidara, se podrían colocar a los hijos como socios o eso como se elige. Si Paco le vende las acciones a los hijos, sí. O se las dona, pues. O si simplemente Paco se muere, esto está intacto, Paco se muere, entonces, ¿qué pasa? Estos hijos entran a quedarse con la parte de él, allá. Entonces ellos ya entran con esa participación. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos en esta sucesión? Tendríamos 350 y 350 de plata y 150 para cada uno en acciones del éxito. Si esto va a permanecer. ¿Sí? Acá en este caso, con la muerte de Pedro, se tiene que liquidar la sociedad conyugal. Entonces yo lo primero que hago siempre es liquidar la sociedad conyugal. ¿Por qué primero tengo que hacer eso? Porque yo tengo que sumar lo que le corresponde a Pedro por la sociedad conyugal más lo que él tenía de antes. Y así me da todo el total que se va a repartir. Entonces, por eso es que yo digo que en la sucesión el objeto son dos cosas. Uno, los bienes que tiene Pedro y otro, los bienes de la sociedad conyugal. Y yo los tengo que juntar. Primero liquido la sociedad conyugal. Entonces cojo esto y lo parto a la mitad y reparto uno para un lado y otro para el otro. Y luego le sumo lo que le tocaba al muerto a los bienes propios y reparto. Y esto se lo entrego al cónyuge sobreviviente. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros decimos que el objeto de las sociedades son estas dos cosas, el patrimonio del causante y la sociedad conyugal. Pero primero siempre tenemos que liquidar la sociedad conyugal. Siempre. Porque si yo primero reparto la herencia y después liquido la sociedad conyugal, entonces después me queda plata en el aire. Entonces primero tengo que liquidar la sociedad conyugal. Y son dos cosas aparte, ¿sí? Entonces mire que en este evento el cónyuge lo único que recibe es esto. Pero si tenemos otro orden hereditario, el cónyuge recibe esto, pero además recibe una participación acá, en la herencia. ¿Sí? Si estos dos de abajo no son hijos, sino que digamos que fueran los padres de Pedro, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que María recibe 300 de la sociedad conyugal y que estos 1000 se deben dividir entre los padres y María. O sea que adicional a esto, ella va a recibir otros 333, porque reciben en parte iguales. 333, ya no 500, no, 333 para los padres, para cada uno, y para María. En el tercer Segundo orden, orden, profe, segundo. En el segundo orden, en el tercer orden es hereditario, mitad para María. suponiendo que estos fueran hermanos, entonces quedaría 500 para María, porque es la mitad, y los otros 500 para repartir en estos dos. Entonces, mire que yo primero tengo que liquidar sociedad conyugal y ya después reparto herencia y ya ahí sí miro a quién es al que le toca la herencia. Le toca a los hijos, no a los papás y al cónyuge, no al cónyuge a los hermanos, no todo al cónyuge, no a los sobrinos. Entonces, pero siempre si hay sociedad conyugal, la tengo que liquidar ahí, dentro de la sucesión, primero que todo. ¿Listo? Primero que todo. Entonces, esa es una regla que nosotros no podemos olvidar nunca. ¿Listo? ¿Dudas? Muy bien. Ninguna pregunta. Entonces,
hasta este momento ya sabemos por qué el objeto de la herencia también es el patrimonio de la sociedad conyugal. Porque nosotros primero hay que liquidar esto para poder después constituir todo el patrimonio del muerto. ¿Listo? Entonces, hasta este momento ya vimos los sujetos, los órdenes hereditarios, los interesados jurídicamente y el objeto. En la próxima clase vamos a ver estos de acá, que son las acciones referentes al derecho de herencia, como la petición de herencia, nulidad de testamento, reforma de testamento y reivindicación de bienes herenciales. Profe, qué pena. Se me ocurrió una idea acá. Si mis clientes son los hijos, ¿cierto? Sí. Y está la esposa del causante. Sí. Entonces ellos me dicen, bueno, nosotros queremos reclamarlo de nosotros. Listo, hágale. Yo tengo que hacer la repartición De la sociedad conyugal, sí. de la sociedad conyugal. Sí. Ay, pero si a mis clientes no les interesa eso. A ellos sí les interesa porque hay 300 del papá. Ah, listo. Y ella se ahorraría el abogado. No, porque es que usted la notifica a ella y ella tiene que conseguir un abogado para poderse presentar al proceso. O le puede dar proceso a usted y en ese caso no se ahorra un abogado. Usted no se da tan huevón de llevarle el proceso gratis. ¿Qué va a hacer usted? Listo, de una. Le va a cobrar también. Entonces usted dice, listo, yo también le ayudo con eso, no hay problema. Yo ya soy el abogado de Pablo y Andrés. A ellos les cobré tanto, a usted le cobro lo mismo, tanto. Entonces ya usted es el abogado de todos, entonces se puede presentar a notaría y entonces usted liquida la sociedad conyugal, le da la plata a la señora, luego le da la plata a los herederos y usted cobra. Esto. Entonces usted dice, para mí era el 10% de lo que se repartió. Hágale pues, ¿dónde están mis 160 millones de pesos? ¿Por qué 160? Porque usted reparte, no, 160 no, son menos, son 700 y 600 son 1.100, o sea que ustedes serían 110 millones, ¿cierto? Porque en total, la plata que se repartió en total fueron 1.100. 1.000 acá, 300, 1.300. Espérese, 700, sí, 1.300, que, uy, estas matemáticas no están más tanto. 1.300 millones. 1.000 acá y acá, entonces para ustedes les tocarían 130, cobrando el 10%, pues. 130 millones. Cobrando el 10%. Por notaría. En notaría, sí. Si es en juzgado, pues puede cobrar el 20%. Ya eso depende del caso. Profe, se va a volver un momentico la diapositiva, porfa. Chiquitico, un segundito. Sí. Gracias, ya. Era para apuntar algo. Pensé que era tío para hacer una Sí, no, pregunta. era para tomar un apunte, gracias. Listo. Entonces, en la próxima clase empezamos acá en lo de las acciones para que terminemos este tema de los elementos constitutivos del derecho de herencia. Listo. Muchas gracias, muchachos, por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Feliz día, profe, gracias. Gracias, Dígame. profe. Profe, ¿le puedo comentar una cosita? Pues, pero es personal. Sí, denme un segundito. Nos vemos entonces en la próxima clase. Esta la subo ahora más adelante.